Como le decíamos al principio del programa, es Semana Santa, y ya casi tradicionalmente cada Semana Santa, pues hablamos un poquito de las tradiciones, pues, de lo que representa la Semana Santa Hola, y lo que Pepita. también tiene como historia. Y para hablar un poquito de la Semana Santa y de lo que significa en los tiempos actuales la religión católica, tenemos que remontarnos a el siglo cuarto Sí, después de Cristo, o sea, 325 años después de Cristo, en Nicea, que actualmente es parte De de Turquía. la, de o Turquía, sea, Turquía. Turquía. Bueno, pues eran tiempos en que estaba a punto de sucumbir el Imperio Romano de Occidente. El sacro Imperio Romano de Occidente. Era- Pues, y bueno, y el emperador romano de aquella época era nada más que Constantino. De hecho, así lo es. que era Bizancio antes, o sea, la actual Estambul, luego se le llamó Constantinopla por Sopla. Constantino. Y su madre era, que después se le convirtió en Santa Elena, que ella pues era creyente e incluso ella rescataba o buscaba rescatar las reliquias de lo que sucedió 300 años antes, poco más de 300 años antes, que reliquias como pedazos de la cruz o todo lo que tenía que ver con el Via Crucis y la vida pública, la última etapa de la vida pública de Jesús. Pero cuéntanos, te doy la bienvenida a Pepe García de Tejada, que hemos platicado muchas veces sobre esto, porque precisamente en este concilio de Nicea es cuando se termina la misa, los evangelios, había muchos evangelios porque llegaron representantes del catolicismo, porque es la que Santa Elena y luego Constantino el que abre pues la creencia al cristianismo. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bienvenido. Bien hallado, querido Armando, bien hallado, querido Justo. Bienvenidos a todos los radioescuchas de esta gran emisora y de este gran programa que tú diriges. Y muchísimas gracias por contar conmigo, porque sabes que es un tema que me encanta. Yo precisamente, me dedico a los hoteles con el grupo Pueblo Bonito, y luego tengo mi tema de cocina española, pero mi pasión, porque yo soy licenciado en historia, aunque mucha gente no lo sabe. Soy licenciado en historia y esto me apasiona, y por eso cada vez que me llamas vengo raudo y veloz, querido amigo. Cuéntanos este primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana que convocado precisamente por Constantino I. Lo convocó Constantino, sí, porque había tal tejemaneje y tal locura de todo lo que eran las leyes y lo que se iba ya a delimitar como iglesia que Cristo nunca quiso fundar. Pero bueno, eso es otro tema. Pero estaba prohibido antes por los romanos, ¿no? Exacto. Bueno, es que Constantino en el uno de los, justamente en el 313, porque Constantino hizo muchísimo por la iglesia. Constantino en el 313, eh, pocos días después de lo que fue la batalla del Puente Milvio, Constantino, en la batalla del Puente Milvio, tuvo unas visiones, que vio como unas ideas de Dios, de Cristo, tuvo unas visiones. Y entonces, desde ese momento, se convirtió al cristianismo y ya pues promulgó justamente el edicto de Milán, poco después de la batalla del Puente Milvio, tal y como os digo, pues promulgó que la fe cristiana era la religión oficial del Imperio Romano, de los dos imperios romanos, ya en decadencia el del Imperio Romano Germánico, y el que estaba en plena ebullición y en su máximo apogeo, el del Sacro Imperio de Oriente, Gente. Y que de está Oriente, dividida. cuya sede, que tú habías dicho, era Bizancio, posteriormente Constantinopla, en honor a, a Constantino. Y lo que tú has nombrado a su madre, querido Armando, has nombrado a su madre, y yo siempre digo que su madre fue la primera arqueóloga de la historia, porque se pasó 30 años pues bueno, dijo que encontró, fíjate, y parece, yo, aunque soy muy creyente, pero también veo las tonterías y las cosas absurdas que muchas veces se escriben sobre la historia de la religión. Ella encontró
la paloma del Espíritu Santo. La encontró ella. O sea, los restos de la paloma del Espíritu Santo. Bueno, y del Lignum Crucis, como bien saben, el Lignum Crucis es los trozos de madera de la, A la cruz. de la cruz, y el Ligna Crucis son los trocitos. Bueno, si se unen todos los Ligna Crucis, todos los trocitos de cruz que hay esparcidos por todo el mundo, no se hace una cruz, se hace un bosque, ¿sabes? Sí. Sí, pero, Sí, pero hay justo muchas reliquias, ¿sabes leyenda. qué? Por contacto. Por contacto. A partir del año de 1300, ¿no? Ahí las cifras se me escapan. De 1300 se decretó, también por decreto papal, por bula papal, se decretó que toda reliquia auténtica que tuviera contacto con otra, pues ya se hacía reliquia, en fin, las cosas. Fíjate que para hacer un templo tenía que haber una reliquia. Si no, Efectivamente. Sí. entonces ahí es donde empieza a haber un tráfico de reliquias por toda Europa, ¿no? Así es. En el concilio de Nicea todavía no aparece el Espíritu Santo. Ahí la discusión era más bien si Cristo era parte de Dios o no. Esto, hay un tal Arrio, ¿te acuerdas que era Esto herejía del arrianismo? Precisamente Arrio, un sacerdote de Todo. Alejandría, que afirmaba que Jesús, que, como dices, Jesucristo no era Dios en el sentido pleno, sino una criatura creada por Dios. Es decir, que no era eterno ni de la misma sustancia. Entonces fue la herejía. Y por eso, Y luego el credo. Armando, y por eso también, y lo que yo antes te dije justo, que ese tema del Espíritu Santo me ha encantado que me lo digas porque no lo sabía. Fíjate Te lo agradezco porque no lo sabía y me ha encantado ese punto. Me ha encantado. Pues la madre, sí. unos años después, encontró la paloma, ¿sabes? En el concilio de Constantinopla, que es el que sigue al de Nicea, sí. que fue en el 381, ahí es en donde se discute que sí o no la Trinidad. Antes de... 381, o sea, 50 años después de la muerte de Constantino. Así es, poco después de Nicea, ya entra la discusión de que si el Espíritu Santo sí o no. Pero antes era nada más si era Dios Padre solamente o si era el Padre y el Hijo en uno solo, y ahí es donde fundan un credo que no es el credo que no sabemos hoy, porque el credo que hoy rezamos, bueno, quienes somos católicos, el credo que rezamos hoy ya habla del Espíritu Santo, pero qué bueno. El original de Nicea no todavía, ¿ves? Sabes que hombre, obviamente a Constantino se le agradece, los que somos creyentes y manifestamos nuestra fe, le agradecemos que ya rompiera de una vez y frenara aquellas masacres y aquella persecución de los primeros cristianos. Pero también, fíjate, yo le achaco, y más a raíz, que os lo recomiendo a todos nuestros oyentes, y a vosotros dos os lo recomiendo, más justamente a raíz, yo acabo de ver una serie de Netflix maravillosa que se llama Los Elegidos, The Chosen, Los Elegidos, y toca el tema de Cristo, pero desde su lado más humano. Y justamente hablando de Constantino, algo que le achaco y que le echo en cara yo a Constantino, es que en Nicea, en el concilio de Nicea, él, posterior al concilio de Nicea, perdón, él decidió quitar todas las Biblias que había en ese momento, quitarlas, porque él encargó la redacción de una nueva Biblia, que apartara un poco el concepto divino de Jesús, el concepto humano de Jesús, perdón, todo lo contrario, apartara un poco todo el concepto humano de Jesús y se centrara en su divinidad, o sea, apartara todo lo humano y le diera más el aspecto divino. Y arrasó con todas las Biblias que había, y eso fue un error y algo de eso. Constantino era un déspota y cruel, vamos, era un animal, perdón. Bueno, también te digo una cosa, como historiador justo, mató a su esposa y a su hijo, o sea... Y a su hijo, sí. Pero también te digo una cosa, como historiador, lo que siempre los historiadores decimos, y eso no hace falta que en esta tertulia de personas tan sabias, pues no se puede juzgar la historia
Claro, desde el presentismo. claro, El presentismo es el error más grave que se puede cometer con la historia o al hablar de historia, ¿verdad, Justo? sin duda alguna, sin duda alguna. Y finalmente, el Concilio de Nicea es importante y todos los que vino después, porque el Nuevo Testamento surge después de este concilio, donde se definen los evangelios, que actualmente pues, son los que narran. Fueron escritos Pero en Armando, 65 y 100 después de Cristo. O sea, hay Armando, cuestionamientos. Armando, cuéntanos, que tú lo sabes perfectamente, a todos los oyentes, ilústranos de cómo en el concilio, o Justo, ilustra a todos nuestros oyentes. Bueno, dice, Estoy no, muy nadie puede, no había estoy- cámaras de video, entonces no es podemos que esto saber, es muy divertido, pero, esto es muy divertido. pero se habla Cómo de... en el concilio de Nicea, Sí. los sabios y preclaros hombres de la iglesia, cardenales, no eran cardenales todavía, ¿no? Pero los preclaros hombres de la iglesia eligieron cuáles son los evangelios auténticos y cuáles son los apócrifos. Por Los favor, apócrifos o los que no tenían validez, bueno, sí, había Evangelio según San Judas, Magdalena, y había tantos, pero había había muchas narraciones. claro, Entonces, dicen que cuando, pues, todos los obispos y los representantes de lo que era el cristianismo en ese entonces, pues estaban todos dispersos, pues se reunieron en este concilio para, pues, definir cuáles serían los 4 evangelios, digamos, oficiales, que son los que querían al principio conocemos que eran ahora, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fueron Juan creo dos. que dicen que es el único que realmente conoció a Jesús, y posiblemente Mateo, ¿no? El caso es que pues, es muy no, el difícil. Mateo evangelista no es el Mateo, el Mateo, Marcos, no, no, Marcos, Marco, no, el único que era Juan. Vale, pues, Juan, era sí, Juan. sí, Pero había muchos escritos sobre Jesús conocidos como los evangelios, como tú decías, apócrifos. O sea, y para definirlo, dicen que los dejaron todos en una mesa y que con los vientos que había en ese momento, pues que el destino marcara cuáles eran los que no se volaban con el viento. Y los que quedaban sobre la mesa, esas iban a ser los 4. ¿Sabes Eso quién dice, no, no hay, como te digo, no había cámaras, no hay Esa reportajes de leyenda la hizo fotografía. famosa Voltaire, el que hizo famosa esa leyenda. Yo como la recuerdo es que habían dejado los libros bajo la mesa y cerraron aquello con llave y los que amanecieran sobre la mesa se quedaban, ¿ves? También te digo, hay muchas versiones. Sí me acuerdo El yo. caso es que finalmente de Oye, todos los oye, evangelios Justo, que había, quedaron estos 4, donde narran precisamente la vida pública de Jesús. querido Justo y querido Armando, como veis, fue una decisión muy científica. ¿Verdad? Oye, y un dato interesante también, que a ese concilio, que digo que fueron obispos, la diferencia entre sínodo y concilio, que antes eran puros sínodos los que hicieron y luego este es el primer concilio, es cuando ya está toda la autoridad religiosa, Sí, nada tenía que más estar. los obispos. Ahora, de estos obispos, muchos fueron de los perseguidos, que les faltaba un ojo, que les habían arrancado brazos, es decir, habían sido víctimas de la persecución y son los primeros en asistir, gracias a que Constantino les había dado este salvoconducto, ¿no? Uno de estos que asistieron, que después se hizo muy famoso en la historia y hoy es nada más y nada menos que Santa Claus, es Nicola di Bari, este obispo que asiste, ¿no? Desde entonces viene esa historia del obispo que daba regalos a los niños y que te da origen a la tradición ahora Sí, que llamamos Santa Claus. y que también tenía fama de gran músico. No, y la verdad, esto que estamos hablando también es una leyenda, porque aparentemente no hay evidencias de que en ese concilio de Nicea se había definido los evangelios, sino fue posterior, como yo decía, pero bueno, hubo muchas cosas que pasaron en ese concilio de Nicea y ya estaban en uso desde el siglo II, según algunas fuentes que tenemos consultando. Ahora, ¿por qué Eso fue lo que ya se resultó como el Nuevo Testamento. ¿Por qué hablamos hoy del Concilio de Nicea? Pues porque ahí se define la Pascua, ahí es en donde se determina Ahí salen las fechas, así es. cuándo se va a celebrar la Semana Santa, ¿no? Y la Pascua separándola de la Pascua judía, que más bien celebra el tema del paso por el desierto, ¿no? Y aquí, que es una celebración lunar, ¿no? Creo que es el primer domingo después de la luna llena, ¿no? Sí, es complejo porque hablar de historia es muy difícil, sobre todo de tantos siglos.
atrás, ¿no? Dicen que hubo 2 concilios más, el concilio de Hipona en 393, unos 70 años después del primero, y Cartago, 397, que realmente ahí se empiezan a definir los cánones o la liturgia de, pues, de la misa, de cómo se iba a decir, y el credo, las oraciones, y hay versiones por todos lados. El Código Da Vinci, el famoso, ¿te acuerdas Ay, de Dan Brown, esa novela Dan Brown que lo hizo qué bonita en el ficción. cine? ¿Cómo se llama? Oye, Tom cómo Hanks. y creó y se inventó eso de los Illuminati y sobre todo la invención más grande y más absurda de todas, cómo era el Sion, el triunvirato de Sion, algo que inexistente en absoluto, y Bueno, vende el triunvirato de Sion como una cosa, un que domina el mundo y que domina nada, que la ficción, como ficción es una novela estupenda, como pero de historia y de realidad, sí, fíjate, han sido más de 20 concilios, si no me equivoco, son 21 concilios ecuménicos. El último siendo todavía ahora en siglo XX, muy, muy importante, ¿te acordarás? Y es, el que más mm, problemas o controversia trajo, perdón, un problema no, el que más controversia trajo sin duda alguna fue el que tú hablas, el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II casi causa un cisma entre la iglesia tradicional y la nueva modernidad que quiso traer Pablo VI, ¿verdad? 1962 fue ese, así es. Bueno, Algo- Casi por finalmente es casi por importante pues referirnos al Concilio de Nicea. Si a usted le interesa la historia, creo que vale la pena pues bucear en lo que sucedió en ese año 325 en esta ciudad, bueno, ahora que se llama Iski, ¿no? La ciudad de Iznik se llama, con Z, Sí, sí. en Turquía, que antes era Turquía. Nicea. En fin, En vamos a la Turquía. pausa y regresamos para hablar un poquito de las conmemoraciones de la Semana Santa en algunos lugares del mundo. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta. Bueno, saludamos a varios amigos. Gracias por sus mensajes. Roberto Castañeda, que siempre nos sigue, gracias a El Terrible. Y nos pregunta qué libros recomiendan para pues, saber más del tema de Nicea, que es fascinante porque realmente son los orígenes, aunque no hay alguna certeza, ni hay guapo que te pueda decir, este es lo que pasó. Pero sí es interesante porque de algún lugar tuvieron que salir los 4 evangelios, ¿no? Y de ahí salen las cartas luego de Pablo, y en fin, hay mucha historia además de lo que significa esta fe de la religión católica relacionada con Jesús. ¿Qué libros te recomendarías justo? Fíjate que a mí me gusta mucho la historia novelada, me hace un poco introducir Claro. como un clavado en lo que decían. Hay un libro de un francés que se llama Didier Paul, o Didier Paul, que escribió un libro que se llama así, El Concilio de Nicea, descubriendo los fundamentos del cristianismo. Ese es muy, muy interesante porque es, pues así, la historia novelada desde la perspectiva de Pablo, analizando el credo este que te digo primigenio, que no es el mismo que nos llega a nosotros, pero que sí da origen a lo que hoy rezamos. Y pues va más allá del relato histórico puro, ¿no? Que como bien dices, pues yendo tan atrás es difícil de tenerlo claro, pero sí retoma todos estos principios y es una novelita no muy gorda, seguramente ahí en Bookworm podemos pedir. No, ahí en Burgos hay mucho que encontrar ahí en Book. Oye, creo que aquella frase cuando teóricamente se cayó el cabello, de San Pablo, Saulo, Lo de ¿por Tarso, qué ¿no? me persigues? Sí, Saulo de Tarso. Mira, yo creo, bajo mi humilde punto de vista, creo que el personaje más importante, después de Cristo, por supuesto, incluso diría que más que los apóstoles, el personaje más importante de la historia del cristianismo, posiblemente sea Pablo de Tarso, San Pablo. Que él no creía hasta No, que no, no, él era así un tuvo asesino, él la era epifanía, ¿no? La la epifanía, epifanía, la epifanía. es una aparición. Él era uno de los más crueles perseguidores
de cristianos porque era mano derecha, sí, de Centurión. Mira, aquí hay otros libros, por ejemplo, los 7 primeros concilios ecuménicos de Leo Davis o Davis, que incluye, pues, buenos resúmenes sobre Nicea y los otros concilios iniciales. Están, pues, españoles destacados como Fernández Ubiña, no de Noroña, pues Dios nos libre. No, pues, Fernández Ubiña, Ortiz de Urbina y Sotomayor, que investigan el cristianismo primitivo y el concilio de Nicea. Es interesante, de verdad, porque pocas veces escuchamos muchos relatos relacionados con la Semana Santa, pero pocas veces nos vamos a la raíz de dónde salió todo después del concilio de Nicea, que es cuando ya empiezan, pues, las liturgias, el credo, la misa y todo lo que conlleva, pues, a profesar los que creen en esta, pues, yo diría, esta religión, por supuesto, ¿no? Que es el catolicismo. Oye, ya nos vamos a quedar cortos de tiempo para hablar. Yo creo que mañana tendremos tiempo de hablar de la Semana Santa en Sevilla, que es algo espectacular. Dinos algo rápido, a reserva de que mañana lo podamos completar. Algo rápido. A saber si nuestro amigo Ángel Estrada, que está ahí en cabina de Cabo Mil, nos pone algo de saetas, como la famosísima de Joan Manuel Serrat, ¿no? La saeta al cantar. Te voy a decir una cosa, algo que daría lo que fuera por estar este Jueves Santos allí acompañando a mi Virgen del Valle en procesión a la Santa Iglesia Catedral, acompañando a mi imagen, a la Virgen del Valle. Y segundo, que mañana voy a traer como invitado a este programa, siempre con tu permiso, a un auténtico experto en saetas y a un señor que vive la Semana Santa desde lo más profundo. Y va en Sevilla. La catedral, no sé si sea la segunda o la tercera más grande del mundo. Es la más grande del mundo como catedral, y la tercera, como catedral, la más grande del mundo. Y como planta cristiana, la tercera o la cuarta, no te puedo decir. Pero como catedral, la más grande del mundo. Sí, porque hay famosísimas como la Catedral de Milán. Bueno, la Basílica, que es otra cosa, la Basílica de San Pedro, ¿no? La de Colonia es una... A ver si ya platicamos luego de las diferencias que hay entre catedral y basílica. En fin, ahí está, vamos a escuchar un poco ya para irnos. A ver, ahí está. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres mi casa. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Hablar muchas cosas que decir de estos días. Tenemos que hablar de películas donde el protagonista principal o el tema es Jesucristo. Tenemos que hablar de Jesus Christ Superstar. Ese es un clásico de clásicos. Andrew Lloyd Webber, un maestro. Andrew Lloyd Webber, claro. En fin, pues ya el tiempo se nos acabó, se nos agotó, pero mañana estaremos platicando un poquito más de la tradición de las procesiones, sobre todo de las grandes celebridades que van con su cucurucho, ¿cómo se llama? Su capirote. No se dice así, capirote y antifaz. Así es. Y van descalzos, ¿no? Haciendo... No, se va como se quiere, zapatos de... No, antes iban descalzos. Bueno, ya le tendremos algunas imágenes mañana, no se lo pierdan. Mañana orientaremos a nuestra querida audiencia.